Y estamos a, ¿cuántos? Días nada más de que se cumplan 2 años de la masacre del 7 de octubre, 2 años de una catástrofe generada por el terrorismo que continúa 2 años después porque continúan 48 personas rehenes, porque hay una guerra terrible que continúa en Gaza y hay muchas cosas que se están haciendo y que se han hecho respecto de eso. Hoy me acompaña acá Uriel Sokolowicz. ¿Cómo estás, Uriel? Muy bien, gusto estar acá contigo. Uriel es guionista y director de 710 Sur Rojo, un documental que lo hablábamos antes fuera de aire, Uriel, trata de reunir lo imposible en 1 hora y media, que es hablar un poco de la historia, de cómo se llega justamente a ese 7 de octubre, entender qué es lo que pasó, qué es lo que está pasando. Cuando me preguntan el documental qué es lo que cuenta, quien no lo ha visto, a mí particularmente me pasó de ver varios documentales que se hicieron sobre el 7 de octubre, y todos documentales que cuando yo veía entendía lo que pasó, pero no tenía el contexto en el que pasó. Eran documentales que podía ver capaz la comunidad judía y entenderlo, o gente que sigue el tema, o políticos que entienden lo que pasa en el Medio Oriente. Pero terminaba de ver el documental y si alguien me acompañaba y no entendía eso, la verdad que no sabía por qué pasó, quién es Hamas, dónde está Israel, dónde está Gaza. Entonces cuando este documental se pensó en ese sentido, que más allá de describir las atrocidades que ocurrieron el 7 de octubre y retratarlas y pasarlas en imágenes, no todas porque muchas son imposibles de ver, o por lo menos no en pantalla, pero sí buscamos que eso tenga un contexto. Entonces para que tenga un contexto hay que entender quién es Hamas, por qué es un grupo terrorista, cuándo se formó, en oposición a quién, cuándo se formó el Estado de Israel, por qué se formó el Estado de Israel y qué pasó antes con el pueblo judío, por qué se dice que pertenece a esa zona. Entonces, un montón de temas que probablemente no están en los titulares de los diarios, en los conflictos de hoy en día. El documental lo toca, lo narra, lo explica sintéticamente para después entender por qué el 7 de octubre. Y después, a partir del 7 de octubre, entender qué es lo que pasó después. Cuando uno ve una tragedia de la magnitud del 7 de octubre, hay un montón de cosas que se entrelazan. Hay un costado humano de personas que les destruyeron la vida por completo. Está el costado del sadismo que se vio con niveles que, con una crudeza que realmente no los vimos en ningún conflicto contemporáneo, con los propios perpetradores registrando y jactándose de ese sadismo. Pero está todo este otro costado de la historia, una historia que es muy antigua y no tan antigua, de las consecuencias internacionales que esto ha tenido. Digo, frente a todo eso, ¿cómo elegiste qué darle a cada una de esas cosas? Bueno, primero el enfoque que tiene el documental es también retratar que no fue una masacre o un atentado en Israel y para israelíes nada más, sino que fue algo internacional. Entre las víctimas hay más de 30 nacionalidades distintas, entre gente que vivía en Israel de distintas regiones y orígenes, gente que incluso pasaba por Israel que ni siquiera vivía. Entonces, tanto en el festival de Nova, o en los kibutzim o las ciudades, la gente era judía, cristiana, digamos, había distintas víctimas y a nadie se le preguntó quién era, qué pensaba. Se los eliminaba, se los torturó, se los mutiló o se los tomó de rehenes. El documental primero pone en ese lugar, digamos, cómo fue esa masacre y qué objetivo tenía, que era eliminar a la mayor cantidad de gente posible, tomar la mayor cantidad de rehenes posibles para negociar liberación de terroristas, que fue lo que ocurrió. Pero el documental lo que cuenta es también la porción latinoamericana de las víctimas. ¿Sí? Muchas víctimas fueron argentinas, porque muchos argentinos han emigrado a Israel y se han alojado en el sur de Israel, que es una comunidad que trabaja mucho en kibutzim o en moshavim, que son agrupaciones donde se trabaja comunitariamente la tierra, si es agrícola o distintas cosas. Y muchos tienen tradiciones y culturas, digamos, familia incluso acá en Argentina, y todos esos fueron víctimas del 7 de octubre, así como otros países latinoamericanos, Colombia, México y demás. Entonces el documental corre de ese lugar de que las víctimas son solo israelíes y te cuenta un panorama que probablemente muchos en el mundo no conocen, y muchos latinoamericanos tampoco y argentinos tampoco. El caso más llamativo probablemente es de la familia Vivas. Y toda su familia era argentina, y de hecho fue asesinada gran parte de ella, la mayoría. Entonces el documental toma testimonios de ellos, muchos argentinos que fueron víctimas sobrevivientes, otros que cuentan cómo han fallecido, cómo fueron asesinados, sus familiares. También está el testimonio del doctor Ricardo Nachman, que es argentino, pero fue el médico forense que trabajó
en la reconstitución e identificación de los restos de muchos asesinados, quemados, vivos en el 7-10. También tomamos testimonio de Mario Sinai, que vive en Israel y que su familia afortunadamente se salvó de milagro. Él es un especialista en el Holocausto y nos cuenta él, su mujer y su hija cómo fue el 7-10, cómo lo vivieron ellos como sobrevivientes, cómo se salvaron de casualidad por distintos aspectos. Pero nos cuenta esto, cómo vivían antes del 7-10, donde su hija veía el muro que separaba Gaza y sentía que al otro lado había una madre como ella que lo único que quería era criar a sus hijos en paz, en tranquilidad, y que tras ese 7-10, esa misma persona dice que ahora duda de qué es lo que hay del otro lado del muro. Entonces creo que una de las conclusiones es que el peor efecto que tuvo el 7-10 es que la población más comprometida con que Palestina tenga su Estado, que los palestinos vivan bien, que tengan salud, que tengan seguridad, era la población del sur, que fueron las víctimas de este atentado. Entonces, es duro y bueno, nosotros vamos dando testimonios crudos y directos de la gente y cómo cada uno vivió, siente lo que pasó el 7 de octubre. Y es un relato coral de todas estas personas. ¿Qué fue lo que a vos te llevó a decir, si es que hay, me imagino que va a haber habido una acumulación de circunstancias, pero si hay un momento, una situación, un hecho que a vos te llevó a decir, no, acá hay que hacer un documental con este enfoque que me parece que no está en otros documentales, que no es solo retratar el horror, quiero entender qué es lo que hay detrás? Creo que el 7-10 fue un antes y un después. Y a veces uno podía tener discusiones de política internacional, de situaciones o conflictos en Medio Oriente, pero creo que primero, el 7-10 no se tomó magnitud de lo que pasó. No se tomó magnitud que si jamás hubiese podido destruir Israel en ese ataque, lo hubiese destruido. Y destruir, no estoy hablando de destruir un Estado, es destruir a la gente que vive. Bebés, niños, adultos, ancianos, independientemente de su condición, porque han matado árabes también. Entonces, en la medida que no se entienda cuál fue la intención del 7-10, que fue una intención sí genocida 100%, solo que no tuvieron capacidad para hacerlo, no se entiende nada de lo que podamos hablar después. Entonces, primero era retratar con imágenes crudas lo que pasó. Y eso en el mundo no circuló. Circuló muy brevemente, pocos días después del 7-10. Incluso hasta por respeto en Israel, que censuró unas imágenes, porque sus familiares veían cómo sus familiares eran masacrados. Pero creo que a nivel internacional faltó eso. Y el documental lo aporta. Será un testimonio que dentro de 5 años valdrá más, en el sentido de que no se pierdan esas imágenes, porque la mayoría de las imágenes fueron aportadas por los propios terroristas, gozando de lo que hacían, proyectando en vivo esas torturas, esos asesinatos, a sangre fría. Entonces esas imágenes, una selección de ellas está. Creo que el documental, a mí me pasa que si con alguien necesito hablar de esto en una charla informal y después le digo, pero podés ver o leer este libro o ver esta película y volvemos a hablar. Y sobre esta información me puede decir, che, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, dónde se fundamenta esto, cuál es la fuente de esto y lo hablamos y demás. Pero me parece que hoy en día hay mucha gente de muy buena fe que repite premisas y que va a manifestarse, pero que le falta información. Entonces, hoy en día que la información es lo que más circula y es más fácil, pero también es manipulada y es ejercida con un sesgo particular y hay que ver cuáles son los fondos que llevan eso adelante. Entonces, me parece que es un conflicto que requiere no una opinión banal y superficial, sino algo más profundo. Y el documental lo empieza a abordar. Vos, para hacer esta película, te tuviste que sumergir desde todo punto de vista. Me imagino que leíste, viste mucho contenido, entrevistaste a un montón de gente, sobrevivientes, expertos, digo, es mucho. ¿En qué cambiaste o con qué idea entraste vos a comenzar y a desandar el camino de este proyecto? ¿Y qué cambió en vos, en tu comprensión, en tu visión del conflicto, en lo que sea, una vez que termina el proyecto? Bueno, primero yo en recordar muchas cosas que tenía olvidadas, que había estudiado de chico porque me las enseñaron, en información, en hechos históricos que probablemente no tenía presente porque no tenía que esgrimirlos frente a alguien. Donde alguien te dice que el pueblo de Israel no pertenece a la zona de Israel, lo había estudiado, evidentemente es un pueblo originario de esa región, que por múltiples razones después estuvo en Europa, está en América Latina y demás, con muchas persecuciones y demás. De todas esas fuentes hay que tenerlas, recordarlas para después decirle a alguien, no digas que el pueblo de Israel ocupa un territorio que no le pertenece porque históricamente está así. Está en la Biblia, está en el Corán,
están en relatos históricos, hay restos arqueológicos, la ciencia lo demuestra. Entonces, todas esas cosas uno tuvo que volver a ellas leyendo, entrevistando arqueólogos en Israel, un montón de cosas para dar pruebas y ponerlas brevemente, aunque sea en el documental, con un testimonio o con imágenes. Después, obviamente, viajamos a Israel y las cosas que uno vio, digamos, incluso ya había pasado muchos meses, los lugares estaban tal cual estaban el 7 de octubre, con sangre en las habitaciones, bueno, con infinidad de cosas que son duras de ver. Y a mí me cambió, sobre todo en lo personal o en lo que uno ve en la sociedad, es como a raíz de un hecho que uno hubiese pensado que acabaría con el antisemitismo a nivel mundial, es al revés. Y un testimonio, Mario Sinai lo dice. O sea, fue al revés. A partir del 7 de octubre lo que nació fue un antisemitismo brutal en distintas regiones del mundo. ¿Por qué? Porque se empezó a manejar una información de vuelta, me parece incompleta. Y creo que el documental de vuelta aborda eso para por lo menos cuestionar ciertas acusaciones que se abren sobre Israel. Sobre el genocidio, sobre la ocupación, sobre el apartheid que se dice que en Israel se practica. Entonces, el documental con placas informativas, con testimonios, incluso la parte emocional con una historia que se va desarrollando a lo largo del capítulo, que es una historia de una madre, una hija y un hijo, que es muy estética y desarrolla por lo menos emociones. Tratamos de ir con información, con emociones, desandando todas estas capas de conflicto para que se entienda por lo menos un poquito mejor. 710 Sur Rojo. Ese es el nombre del documental. Va a estar disponible, lo vamos a poder ver por distintas plataformas, por Digo, y obviamente me parece que vale la pena. Muchísimas gracias, No, Ariel. muchas gracias a ustedes.